Figura 1.1 en el poder regulador de currículum, junto a otros inventos. Al ordenar el currículum se regula a la vez el contenido, lo que se enseña y sobre lo que se aprende, se distribuyen los tiempos de enseñar y aprender, se separa lo que será el contenido que se considera debe quedar dentro de él y lo que serán los contenidos externos y hasta extraños. También se delimitan los territorios de las asignaturas y especialidades, siendo marcadas las referencias para componer el currículum y dirigir la práctica de su desarrollo. Todo ello en su conjunto se constituirá en el estándar respecto del cual se juzgará lo que se considerará el éxito y el fracaso, lo normal y lo anormal, lo satisfactoria o insatisfactoria que es la institución escolar, quienes cumplen y quienes no lo hacen. Rastreando la génesis de este antiguo y asentado concepto, considerando la acumulación de significados que en él se han ido superponiendo, llegamos a una primera conclusión: el currículum proporciona un orden a través de la regulación del contenido del aprendizaje y de la enseñanza en la escolarización moderna, una construcción útil para organizar aquello de lo que se tiene que ocupar la escolarización, aquello que habrá que aprender. A la capacidad reguladora del currículum se ha añadido la que tuvieron los conceptos de clase, grado y método, cuyas historias han discurrido entrelazadas, formando todo el dispositivo para normalizar lo que se enseñaba o debía enseñarse, cómo hacerlo y, a la vez, al tomar una opción, también queda estipulado aquello que no se puede o no se debe enseñar ni aprender. De lo dicho concluimos que la agrupación de los sujetos en clases facilitaba la regulación de la variedad del alumnado. El método pedagógico estructuraba y proporcionaba una secuencia ordenada de actividades que de manera reiterada se pueden reproducir. El hallazgo del curso o grado estableció la regulación del tiempo global de la escolaridad en una sucesión de tramos ordenados como una escalera ascendente de pasos que se suceden. Así quedaba trabada la estructura esencial de la práctica educativa de la escolaridad moderna, la que realizarán docentes y estudiantes. En nuestro contexto el concepto de currículum aparece muy tardíamente en la producción del pensamiento educativo, en las publicaciones, así como su uso entre el profesorado. El diccionario de la RAE no lo recoge hasta su edición de 1983, distinguiendo una doble acepción, de plan de estudio, proyecto a ser recorrido, y de curriculum vitae, proyecto ya pasado. En ese mismo año, en el registro de publicaciones con ISBN español una única publicación llevaba en su título alguno de los términos, currículum o curriculum. La figura 1.2. Refleja la progresiva acumulación y los ritmos de crecimiento de esos registros en el periodo 1983 a 2007. El salto más destacable en el crecimiento en esa variable tiene lugar en la década de los 90, un hecho que se explica por la concurrencia de varios factores: la entrada de producción científica de origen anglosajón traducida al español, los contactos internacionales de académicos, la divulgación de la producción propia y la adopción de esta terminología por parte de la legislación y de la administración educativa. Figura 1.2 en el número de obras con ISBN español en cuyo título figura el término currículum. Figura 1.2 no currículum en el periodo 1983 a 2007. La penetración del concepto currículum en el discurso educativo cobró su máxima presencia cuando la escolaridad se convirtió en un fenómeno de masas. Gosson, 1988, Kemmis, 1988. La propia lógica de la educación para todos requiere que en aras de la igualdad se dosifiquen los contenidos y se organicen dentro de un sistema escolar desarrollado. Sin la contribución de ese concepto sería muy difícil entender la escolaridad, examinarla y criticarla. Las implicaciones del currículum con la práctica escolar, por un lado, y con la sociedad exterior a la escuela, por otro, forma un capítulo importante del pensamiento pedagógico moderno. 1.2 El currículum, contenedor no neutro de los contenidos. Hasta aquí y desde sus orígenes, el currículum se nos presenta como una invención reguladora del contenido y de las prácticas implicadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, que se comporta como un instrumento que tiene capacidad para estructurar la escolarización, la vida en los centros educativos y las prácticas pedagógicas, pues dispone, transmite e impone reglas, normas y un orden que son determinantes. Ese instrumento y su potencialidad se muestran en usos y hábitos, en el funcionamiento de la organización escolar, en la distribución del tiempo, en la especialización del profesorado y, muy fundamentalmente, en el orden del aprendizaje. Ese poder regulador tiene lugar, se ejerce, sobre una serie de aspectos estructurantes, los cuales, en conjunción con los efectos que provocan otros elementos y agentes, imprimen sus determinaciones sobre los elementos estructurados,
elementos o aspectos que quedan afectados, véase el esquema de la figura 1.3. Por ejemplo, sobre cuándo se aprende, qué conocimiento se adquiere, qué actividades son posibles, qué procesos se desencadenan y qué valor tienen, el ritmo y la secuencia de la progresión de la enseñanza y del aprendizaje, el modelo de individuo normal. En esta red de determinaciones quedan prendidos y se contienen lo que denominamos contenidos, es ahí donde adquieren su significación real en la práctica, algo que no podemos entender sin ver sus relaciones con los demás aspectos que hemos englobado en el apartado de lo estructurado. 1.3 La cultura que constituyen los contenidos. 1.3 del currículum es una construcción peculiar. La cultura que ocupa los contenidos del currículum es una construcción cultural especial, curricularizada, porque se selecciona, se ordena, se empaqueta, se imparte y se comprueba de acuerdo con moldes sui generis. Los usos escolares acotan el significado de lo que llega a convertirse en una cultura específica, el conocimiento escolar. En la enseñanza no se transmite literatura, conocimiento social o ciencia en abstracto, sino algo de todo eso modelado especialmente por los usos y contextos escolares. En el ámbito escolar se producen procesos culturales de mediación específicos, Edwards y Mercer, 1988, Pérez Gómez, 1991, por lo que no sirve hablar del valor del lenguaje, de la gramática, del latino, de la física en abstracto, sino de lo que son dentro de la enseñanza. El conocimiento del tema, la atmósfera, por ejemplo, en la clase de un determinado curso o grado, impartido con un método, plasmado en un texto, desarrollado rápidamente y evaluado con una prueba objetiva, por ejemplo, no es un conocimiento de los estudios sobre la Tierra, pues su naturaleza estará modelada por los códigos que estructuran el currículum. ¿Qué significa el currículum? 1. Dimensiones o aspectos estructurales del currículum, el orden que queda establecido. Acotaciones del tiempo. Años o cursos de la escolaridad secuenciados. Horario semanal repetido cíclicamente. Horario diario en parte repetido cíclicamente. Concepciones del tiempo. Delimitación y organización de los contenidos. Accesibilidad y fuentes de dónde tomar la información. Acotación de lo que se puede y se debe aprender. La organización disciplinar u otras para clasificar los contenidos. El orden de la secuencia de contenidos. Permeabilidad de las fronteras entre los territorios acotados. Itinerarios de progresión en los contenidos y en el tiempo. Opciones epistémicas acerca del conocimiento. Sistemas y mecanismos de evaluación de los aprendizajes. 2 Otros elementos y agentes. El espacio escolar. Clasificaciones del alumnado. Clima social. Reglas de comportamiento. El método como orden de las acciones. Relaciones verticales / horizontales. Sistemas de evaluación y control no curriculares. Ideologías, filosofías y otros enfoques de la enseñanza. Elementos y aspectos estructurados o afectados. Tiempo de aprendizaje, tiempo libre. Tiempo de enseñanza. Conocimientos y saberes valorados. Actividades posibles de enseñanza o transmisoras en general. Actividades posibles y probables de aprendizaje y sus resultados. Comportamientos tolerados y estimulados. Línea y ritmo de progreso. Identidad y especialización del profesorado. Orientación del desarrollo de las personas. Figura 1.3. Dimensiones que regulan el currículum.